Mi nombre es Luis Nelson Rodríguez Farfán y voy a hablar sobre el cuadro sinóptico. ¿Qué es un cuadro sinóptico? Un cuadro sinóptico es una representación gráfica de ideas o conceptos. Se puede hacer un cuadro sinóptico sobre algún tema específico que se requiere analizar de manera acotada, utilizando palabras clave recuadradas y conectadas mediante líneas y conectores. Gráficamente es como un árbol. Comienza con una palabra inicial de la cual surgen los subtemas. Cuadro sinóptico o sinopsis, que quiere decir que es un resumen o una exposición de un tema o una materia que comprende sus puntos generales y permite un vistazo rápido del asunto. Información rápida y directa de un tema. El cuadro sinóptico lo podemos representar de tres formas. El primero es las llaves, que son las más comunes. Es un tipo de cuadro sinóptico el más utilizado y los conceptos se disponen de izquierda a derecha a partir de una idea principal, de lo que se desprende una serie de ideas secundarias que suelen ser características de la idea principal. El segundo forma o clase de cuadro sinóptico es el de diagrama. La información está dispuesta de arriba hacia abajo y los conceptos se encuentran jerarquizados. Las ideas secundarias se despliegan hacia abajo según su importancia. El tercer tipo de cuadro sinóptico es en red. La información está dispuesta de manera libre, sin jerarquizar los conceptos. Se utiliza para comparar teorías que abordan una misma temática o para realizar una lluvia de ideas. A partir de una idea principal, se desprende hacia ambos costados una serie de ideas secundarias. ¿Para qué sirve un cuadro sinóptico? Los cuadros sinópticos sirven para ordenar los contenidos de una temática específica, de una manera jerarquizada, como lo dijimos anteriormente, y coherente, con, una, con el fin de desglosarla, analizarla y contrastarla. De esta manera conseguiremos encontrar de manera rápida y sencilla las similitudes y diferencias que existen entre las diferentes variables que lo componen. Existen diferentes tipos de cuadros. La mayoría suelen ordenar la información según sus jerarquías o relevancia. A partir de un tema principal, se ramifican los subtemas, lo que facilita la asimilación y el estudio de las ideas clave y sus relaciones. Estos diagramas sirven para abordar y estudiar temáticas complejas o que incluyen gran variedad de conceptos y relaciones. ¿Cómo se elabora un cuadro sinóptico? El proceso de elaboración de una síntesis de cuadros se divide en dos fases esenciales: el estudio del tema y la presentación gráfica. El estudio del tema es tener claro realmente de lo que se va a hablar, tener conocimiento específico del tema que se va a tratar. Luego, identificar la idea principal. Lo primero que debemos hacer será un análisis exhaustivo de toda la información de lo que disponemos con el fin de encontrar una palabra clave que defina todo el conjunto, identificar las ideas principales y secundarias y extraer detalles importantes. La representación gráfica es elegir el tipo de cuadro adecuado. Debemos elegir entre los diferentes tipos de síntesis de cuadros existentes el que más se ajuste a nuestras necesidades. Realizar un borrador y por último resaltar el resultado final en la representación gráfica que hayamos escogido. Las características del cuadro sinóptico es, como lo dijimos anteriormente, organizar las ideas del texto que estamos desarrollando, escribir las ideas completas, a diferencia del mapa conceptual que solo lleva una palabra o dos. La información debe presentarse de forma lógica y ordenada. Puedes realizar el cuadro sinóptico en dos sentidos: de arriba a abajo o de izquierda a derecha, y tiene una estructura bien organizada. Sigue un orden jerárquico coherente desde una idea general hasta ideas complementarias. Idea general que se desarrolla en ideas secundarias. Se parte desde un tema amplio y este se desarrolla en subtemas. Se utilizan para destacar las ideas principales de un texto. Importancia de los cuadros sinópticos. Son una de las formas más usuales de presentación de información.
Puede adaptarse a todo tipo de temas complejos. Son una herramienta idónea para la docencia y los expositores. También puede incluirse para el desarrollo de la presentación de un tema en general o específico. Y como ejemplo tenemos la mampostería estructural. El tema como tal es la mampostería estructural y lo dividimos en tipos, características y cualidades. Entre los tipos tenemos la mampostería de bloque de perforación vertical, otro tipo es la mampostería de cavidad reforzada y por tercer tipo tenemos la mampostería de muros confinados. El primer tipo de mampostería de bloque de perforación vertical son, con los bloques de perforación vertical se puede diseñar y construir. Y ahí sacamos otro subtema que es la construcción de mampostería reforzada, mampostería parcialmente reforzada y mampostería no reforzada. Tipos de mampostería de cavidad reforzada. Es la construcción realizada con dos paredes de unidades de mampostería colocadas en paralelo, con o sin refuerzo, separadas por un espacio continuo de concreto reforzado. Mampostería de muros confinados. Es la construcción con base en piezas de mampostería unidas con mortero, cuyo refuerzo principal está dado por elementos de concreto reforzado, vigas, columnas construidas en los bordes del muro. Características. Se requiere suficiente y balanceada cantidad y longitud de muros en las dos direcciones ortogonales del edificio. Requiere supervisión técnica permanente. No es conveniente su combinación con otros sistemas estructurales flexibles. Cualidades. Las cualidades de la mampostería es su bajo costo de construcción, la alta velocidad de construcción y la alta generación de empleo. Y así sucesivamente podemos sacar más subtemas de acuerdo al tema que vayamos a exponer. Otro ejemplo que tenemos son las herramientas telemáticas o ofimáticas, que lo dividimos en dos subtemas, las telemáticas y las ofimáticas. ¿Qué son? Las telemáticas son herramientas físicas que permiten la conexión e interacción de la información en la web. Por ejemplo, tenemos el computador, el celular y el software. Y las ofimáticas son herramientas tecnológicas que permiten guardar y procesar y almacenar la información, ya sea en almacenamiento del equipo o en la nube. Por ejemplo, tenemos el Word, el Excel y el Gmail, de las cuales las ofimáticas se utilizan más que todo en empresas para llevar archivos, cuentas, para comunicarnos nacional e internacionalmente, todo vía internet, vía web. Y por último tenemos la bibliografía, de donde sacamos el tema, el cuadro sinóptico.